Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión un nuevo ejercicio para circuitos mixtos. En esta ocasión vamos a obtener el voltaje total del circuito que tenemos mixto aquí, donde nos está dando pues todas las resistencias. Debemos obtener su resistencia total y el problema nos está dando la intensidad total, que es de 60 miliamperes. Si bien no es un dato que ocupemos hasta prácticamente finalizar el ejercicio y obtener qué voltaje tenemos en este circuito, para esto tenemos que primero simplificar nuestro circuito a la resistencia total. Si no entienden muy bien el procedimiento de dónde estoy sacando las fórmulas, es porque no han visto el video anterior, que pues van a tener tanto en el canal como en la descripción, donde les explico los principios básicos de qué es la ley de Ohm, la intensidad total, la resistencia total, el voltaje total, explico las fórmulas que ocupo tanto en circuitos paralelo y en serie y cómo diferenciarlos, y resuelvo un pequeño ejercicio donde resumimos un circuito un poco más pequeño que este a una simple resistencia total. Bueno, ya que tenemos la introducción hecha, pues tenemos que comenzar. Como les expliqué en la anterior, aquí tenemos nuestro voltaje, ¿de acuerdo? Que es este símbolo. Debemos de también repasar un poco de simbología, probablemente lo haga después. Aquí tenemos el voltaje, entonces de acuerdo a lo que les expliqué y si vieron el video anterior, tienen que darse que es en sentido contrario a donde tenemos nuestra fuente de poder. En este caso el voltaje lo tenemos a mano izquierda, pues vamos a empezar de derecha a izquierda. Vamos a comenzar primeramente a diferenciar los circuitos en paralelo que tenemos, que son estos dos y estos dos. Y este circuito en paralelo está conectado a un circuito en serie. No podemos simplificar el circuito que tenemos aquí, bueno, la resistencia que tenemos aquí a este circuito, porque primero debemos de hacerlo uno solo para que se convierta en un circuito en serie. Entonces, tenemos que primero enfocarnos solamente, y no va a haber otro circuito en el que podamos hacer al mismo tiempo, va a ser este. Este pequeño circuito en paralelo sencillo de dos resistencias lo tenemos que simplificar a una sola resistencia para que esté en serie con la resistencia 5. Entonces, para que nos demos cuenta o sepamos qué tenemos que hacer, el circuito en paralelo para la resistencia es la resistencia, nuestro número máximo de resistencias es 10, que es esta. Entonces va a ser resistencia 11. Pueden ponerle el nombre que quieran, resistencia A, resistencia B, resistencia C, lo que quieran. Yo prefiero hacerlo en orden. Resistencia 11 es igual a la resistencia 6, que es esta, por la resistencia 7, sobre la suma de las mismas dos resistencias, que en este caso R6 y R7. Entonces, si simplificamos, más bien sustituimos, R6 nos vale 82.2 ohms por 150 ohms sobre la suma de estos mismos números, cuyos resultados serían, voy a ocupar la calculadora y vamos a multiplicar 82.2 por 150, nos da 12.330. Es igual a 12.330 sobre la suma de 82.2 más 150 sería 232.2. 232.2. Lo que nos daría de resultado, voy a acomodar un poquito la cámara, ¿listo? Eso lo dividimos entre 232.2. Nos da un total de 53.10. Entonces 53.10 ohms. Esa es nuestra resistencia 11. Entonces nuestro circuito se convierte de esto. No va a cambiar mucho. Lo voy a poner de otro color. Mejor, para que sea más rápido. Esto lo voy a ir borrando y lo voy a ir simplificando. Ya convertimos esta, ya tienen el circuito escrito, entonces procedo a borrar, ¿de acuerdo? Y ahora ya simplificamos nuestro pequeño circuito en paralelo y podemos continuar con el desarrollo. Entonces esto se convierte a esto, que viene siendo R11, que es
R11 igual a 53.10 ohms. ¿De acuerdo? No ha cambiado mucho, pero vamos a dar un gran avance. ¿Por qué? Porque estas tres resistencias R4, R5 y la que acabamos de transformar es circuito en serie porque se encuentran en una misma línea. Pero estos dos circuitos se pueden también simplificar y lo podemos hacer técnicamente al mismo tiempo, pero con operaciones diferentes, para hacer una sola resistencia de estas tres y una sola resistencia de estas dos y tener las dos resistencias en paralelo. Entonces voy a hacer una línea aquí para distinguir el procedimiento del siguiente. Entonces voy a poner un color diferente. Vamos a primero enfocarnos en estas tres resistencias que tenemos aquí, que son resistencias en serie, como ya se los dije. Entonces nuestra fórmula es la sumatoria de todas las resistencias. Es bastante sencillo porque es un circuito en serie. Entonces va a ser R12 igual a R11 más R5 más R4. Si sustituimos va a ser R12 igual a 53.10 más R5 que vale 75 ohms más R4 que vale 16 ohms. Y si hacemos la suma, estos son circuitos bastante sencillos, bueno, sumas bastante sencillas hasta eso. Entonces lo ponemos en nuestra calculadora para más rápido. Nos da un total de 144.1. ¿De acuerdo? Entonces va a ser en total R12 igual a 144.1 ohms. Pero para no sobreescribir mucho, podemos matar dos pájaros de un tiro y al mismo tiempo, pero con sus operaciones diferentes, simplificar estas dos resistencias R3 y R8. Lo voy a encerrar con otro color para que ustedes distingan que son operaciones diferentes, pero las estoy haciendo al mismo tiempo para hacer un solo dibujo. No es por alguna otra cosa. Pueden hacerlo diferente, evidentemente, por eso estoy respetando la jerarquía y la distancia. Seguimos teniendo el voltaje aquí, entonces primero tenemos que resolver este circuito en serie y después nos pasamos a este. ¿De acuerdo? Entonces, primero estoy resumiendo aquí, primero estoy simplificando aquí, luego hago esta simplificación para después volver a simplificar los circuitos en paralelo que nos den. Entonces, voy a hacerlo con rojo para que vean que es el color que hice. Entonces, va a ser R13 igual a R3 más R8. Bastante sencillo. R13 es igual a R3, que nos vale 8.2 ohms, más 100 ohms, que nos vale R8. Y pues nuestra sumatoria es 108.2 ohms. No es necesario utilizar la calculadora aquí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 100 ohms. Bueno, aquí tenemos 100 y 108. Entonces, ya que te voy a hacer lo mismo, voy a aplicar la misma. Ya que tenemos nuestras operaciones aquí, lo que voy a hacer es simplemente redibujar mi circuito. Algo que sí les voy a decir, yo estoy haciendo esto simplemente por espacio y hacer una explicación más rápida. Pero lo más recomendable es que ustedes, conforme vayan haciendo sus procedimientos, vayan redibujando el circuito con sus operaciones. Me explico. El circuito inicial que teníamos al principio está aquí. Entonces, lo que redibujé, en lugar de borrarlo, tienen que dibujarlo ahora en la parte de abajo y hacer así una especie de plano diferente de lo que se está haciendo. Ahorita les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo sería el redibujamiento, pero creo que me están entendiendo. O sea, tienen que ir paso por paso, operación por operación. Entonces, ya que yo tengo aquí mi R12 que vale 144.1 ohms y R13, lo voy a escribir de otro color, del color que estamos realizando. R13 igual a 108.2. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo mismo, vamos a simplificar estos dos circuitos. Este junto con esta, o sea, las dos operaciones que acabamos de hacer, ahora las vamos a volver a resumir o simplificar. Pero como lo hicimos en la vez anterior, de hacer dos operaciones o dos simplificaciones en un mismo plano,
Aquí es exactamente lo mismo. Podemos simplificar estos dos porque si simplificamos esto se va a convertir en una misma resistencia. Entonces ahora vamos a tener que hacer esto por separado y volver a hacer otro dibujo. Entonces, ¿por qué no hacer los dos al mismo tiempo? Entonces vamos a hacer esto. Evidentemente, si algún profesor les pide que hagan paso por paso, pues lo tienen que hacer porque pues es los requerimientos que les está pidiendo su profesor. Pero si tienen una especie de método libre de realizarlo, pero con la explicación que les acabo de dar, pueden hacer estas dos cosas de en un mismo plano, buscar cuáles pueden hacer al mismo tiempo en un mismo plano y hacer las operaciones diferentes como lo hicimos aquí con R12 y R13 y después redibujar y saltarse un pequeño plano o saltarse un paso, por decirlo así, que no es como tal un paso, es simplemente un dibujo más, pero ya se está explicando el por qué, de dónde sacaron dichos números. Entonces, bueno, hago otra línea, voy a cambiar de color, vamos a utilizar el verde y vámonos, repito, aunque allá vayamos a hacer estas dos cosas en el mismo plano, tenemos que seguir respetando las distancias de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. En este caso, pues seguimos de derecha a izquierda. Entonces, primero va a ser R13 y R12 y después vamos a simplificar R9 y R10. Eso no tiene que cambiar. Entonces, vamos a poner ahora R14 es igual a el mismo procedimiento. Va a ser R13 por R14 sobre R13 más R14. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sustituir. R14 es igual a R13 nos vale 108.2 por 144.1 sobre la suma de estos mismos números. Hacemos nuestro procedimiento y bueno, vamos a utilizar la calculadora para más rápido. Vamos a escribir 108.2 por 144.1 es igual a 15.591.62. Entonces, 15.591.62 sobre la sumatoria de estos mismos. Entonces, en lugar de multiplicar, sumamos. Nos da 252.3. 252.3, que nos da un total de, ahora hacemos esa división. Entonces 15.591.62 entre la sumatoria, es un total de 61.79.7. Podemos aplicar el redondeo de que si es un número de 0 de 0 a 4 se baja y si es de 0.5 a 0.9 se sube. Me explico. Aquí tenemos 61.79 y después del 9 tenemos un 7. Entonces subiría al número que, o sea, se redondearía a 61.80. Vamos a aplicarlo porque a muchos profesores les gusta que se aplique. Entonces lo voy a anotar aquí para ahorrarme un espacio. Es igual a 61.80 ohms. Eso del redondeo pues también se lo deben de saber. Lo voy a circular aquí. Y ahora vamos a pasar a R9 con R10. Y hacemos el mismo procedimiento que elaboramos aquí. Entonces va a ser R15 igual a R9 por R10, R9 por R10 sobre R9 más R10, que si sustituimos R9 vale 51 ohms por 130 ohms de nuestra R10 sobre la suma de estos mismos números. Vamos a hacer nuestras operaciones pertinentes. Y sería 51 por 130 nos da 6.630. Entonces 6.630 sobre 181, que es la suma de los mismos números. No es necesario hacer una operación tan larga, se puede hacer con la mente, básicamente. Y eso sería 36.6298. Aplicamos el redondeo y lo vamos a subir a 36.63, ¿de acuerdo?
Entonces va a ser 36.63 ohms de nuestra simplificación. Entonces ahora vamos a redibujar nuestro circuito con las simplificaciones que acabamos de hacer o las operaciones. Bueno, aquí no es necesario que borre todo. Voy a borrar esta resistencia que hicimos en paralelo para ocupar la misma resistencia. Se pueden dar cuenta que es un proceso bastante sencillo, simplemente hay que practicar un poco, pero no es como que se tenga que hacer unas operaciones tan complicadas. Vamos a sustituir R14, que es esto, es igual a 61.80 ohms. Mientras que nuestro R15, que es la simplificación de aquí, es igual a 36.63 ohms. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos un circuito completamente en serie, lo cual significa que solamente podemos hacer una operación, así tengamos 100 resistencias aquí. Mientras todas estén en serie, vamos a sumar esas resistencias. R1, R2, R14 y R15 están en serie. Entonces lo que nos marca nuestra fórmula es que es la resistencia total. Ahora ya podemos sacar la resistencia total porque ya no vamos a tener otras resistencias con quien simplificar. Vamos a hacer nuestra fórmula de nuestra resistencia total, es la sumatoria de todas las resistencias. Ya que tenemos este procedimiento aquí, y espero y lo hayan copiado, si no pues regresen un poco el video para copiarlo. Voy a borrar aquí arriba porque aún nos faltan unas cuantas operaciones sencillas de realizar, pero pues sí tenemos que elaborar todavía un par más, aparte de saber nuestra resistencia total. De acuerdo, con eso es suficiente. Ahora vamos a pasar a hacer ahora todo este circuito pasa a ser un circuito en serie, como se los expliqué. Entonces ya lo podemos simplificar de golpe y obtener nuestra resistencia total. Entonces RT es igual a R1 más R2 más R14 más R15. ¿De acuerdo? Lo que es, si sustituimos, va a ser 1 K de ohms es igual a 1000 ohms. Entonces vamos a poner 1000 ohms. Más R2 vale 3K ohms. O sea, 3000 ohms. Lo anotamos. R14, pues sencillo, nos vale 61.80. Y R15 nos vale 36.62 ohms. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra sustitución, entonces hacemos nuestra sumatoria, y como aquí sí se trata de números un poco más extensos, vamos a hacerlo con calculadora para más rápido. 1000 más 3000 más 61.80 más 36.62 nos da un total de 4098.42 ohms. Entonces nuestra resistencia total en este circuito es de 4098.42 ohms. Se puede decir que ya terminamos si tuviéramos si tuviéramos el voltaje o simplemente nos pide la resistencia total. Pero el circuito nos está pidiendo el voltaje de este circuito. Y recuerden que nuestra intensidad total era de 60 miliamperes. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos saber el voltaje. Ya tenemos la ley de Ohm, que si no se la saben es VIR. Hacemos un triángulo. Y dependiendo de lo que ocupemos es la operación que vamos a realizar. Tenemos intensidad y tenemos voltaje. Tenemos la resistencia total. Entonces necesitamos saber el voltaje. Entonces si ya tenemos las dos incógnitas que necesitamos para hacer esa operación, entonces es la intensidad por la resistencia. Pero ojo, aquí nos está dando miliamperes. Necesitamos convertirlos a amperes para que nuestra operación sea completa.
porque si ponemos 60 nos va a ver afectado porque la calculadora no va a diferenciar si son milis o amperes o kiloamperes o etcétera. Entonces necesitamos hacer la conversión primero. Entonces 1000 miliamperes es igual a 1 ampere, ¿de acuerdo? Y si tenemos 60 miliamperes, ocupamos una regla de 3, que va a ser 60 por 1 entre 1000. Entonces 60 por 1 entre 1000 nos da un total de 0.06 amperes. Entonces 0.06 amperes. Ya tenemos nuestra conversión. Esto es lo mismo que esto, pero necesitamos los amperes, no los miliamperes. Nos pusieron miliamperes simplemente porque es una forma de simplificar las operaciones y en lugar de tener tanto punto decimal se pone la M o su letra, su literal apropiada para saber la nomenclatura que ocupamos. Pero bueno, esto 60 es lo mismo que 0.06 amperes. Entonces ya tenemos nuestros amperes. Ahora solamente nos falta hacer la operación para saber el voltaje total, que como lo marca la ley de Ohm, es voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, o intensidad total por resistencia total para saber el voltaje total. No importa. Entonces nuestro voltaje total va a ser igual a la intensidad total, que es 0.06 por nuestra resistencia total, que es 4098.42. Hacemos la multiplicación. 0.06 por 4098.42 y nos va a dar un total de 295.9052 volts. Entonces anotamos 245.9052 volts. Ya tenemos todos nuestros resultados. Vamos a proceder a anotarlo en una tablita para que no esté todo desperdigado. Entonces vamos a anotar resultados. Voy a hacer la tabla. Nuestro voltaje total es igual a 245.9052 volts. Nuestra resistencia total es 4098.42 ohms y nuestra intensidad total es 60 miliamperes o 0.06 amperes. Yo les recomiendo, si es posible, que tanto en sus tareas como en sus exámenes pongan que hicieron una conversión para que los profesores sepan de dónde sacaron dichos números. Yo le estoy poniendo ambos para que sepan. Entonces, del circuito que vimos en un principio, bueno, ya no lo reescribí, pero nuestro circuito, el que teníamos en un principio, va a terminar siendo nada más y nada menos que esto. Esta es la simplificación que hicimos. Ustedes obviamente podrían ponerla, pero bueno, yo me salté ese pequeño paso porque ya estaba haciendo las operaciones finales. Pero lo deberían o tendrían que poder. Entonces, estos son nuestros resultados del circuito que vimos en un principio. Espero hayan entendido un poco más cómo diferenciar y ocupar, saber cuándo vamos a ocupar un circuito en serie, un circuito en paralelo y resolver circuitos mixtos de una forma más sencilla. Espero que hayan entendido, espero les haya gustado la explicación y nos vemos en el siguiente video.